Hola, sean bienvenidos a un nuevo video del Rincón Antediluviano y en esta ocasión comenzamos con la primera parte de los videos dedicados a la vida y obra del filósofo checo Karel Kosík. Y en los videos anteriores dimos una pequeña introducción para el acompañamiento a la lectura de Dialéctica de lo Concreto, estudios sobre los problemas del hombre y el mundo, que es considerada su máxima obra. Sin embargo, pues sería un error considerar esta obra de manera aislada, es decir, ignorando los trabajos anteriores de Kosík o bien los trabajos que podrían considerarse como los trabajos preparatorios a la Dialéctica de lo Concreto, como lo es su Democracia Radical Checa de 1958. Y bueno, pues por esta razón daremos un recorrido en la biografía de nuestro autor, poniendo nuestra atención en el contexto teórico-político y en el proceso de su formación como filósofo, por lo que esta segunda serie de videos también pueden ser considerados como videos preparatorios para la lectura a profundidad de Dialéctica de lo Concreto. Y bueno, pues antes de comenzar, debemos tomar en cuenta que Kosík regularmente se mostraba reacio al hablar de su vida personal, por lo que en realidad contamos con poca información al respecto. Sin embargo, existen un par de trabajos biográficos y teóricos que nos brindan datos suficientes como para darnos una buena idea de su vida y de la evolución de su pensamiento. Y uno de aquellos trabajos que recomiendo en torno a la biografía de Karel Kosík es un trabajo de Gerard Marín que lleva por título Karel Kosík, Biografía Intelectual y Moral, y que podrán encontrar en el enlace que he dejado en la descripción para que puedan consultarlo y que también nos puede servir muy bien de acompañamiento para estos videos. Y bueno, pues sin más rodeos, empecemos. Karel Kosík nace un 26 de junio de 1926 en la ciudad de Praga, capital de Checoslovaquia. Y un primer aspecto que debemos tomar en cuenta es que la República Checa había sido fundada un 18 de octubre de 1818, esto es 8 años antes de que naciera Kosík, cuando Tomás Garrigue Masaryk proclamó el movimiento de resistencia contra los Habsburgos y también había encabezado la Revolución Nacional y Demócrata de los checos y de los eslovacos. Y bueno, pues fue él quien elaboró y firmó junto con Edvard Beneš y Milan Ratislav Stefanik la proclamación de independencia que da a la República Checa el reconocimiento de un país soberano. Masaryk, durante los años de su gobierno, impulsó fervientemente el desarrollo económico y también el desarrollo industrial del país, que muy pronto se convertiría en una gran potencia. Y bueno, pues es en esta joven república que nace Karel Kosík en el seno de una familia trabajadora. Y a pesar de que no conozco el nombre de su padre, sé que su papá ejercía el oficio de zapatero y su madre, Marie Kosík, era costurera. Y el propio Kosík menciona en una entrevista que le hace Jan Kaspar que sus padres estuvieron casados durante un breve periodo de tiempo y aunque se desconocen los motivos de la separación, sabemos que Kosík se va a vivir con su madre, Marie Kosík, en el quinto piso del número 11 de la calle Silesia. Y en este lugar pues goza de una infancia agradable, producto de un ambiente seguro. De hecho, Kosík menciona que él y su madre no eran una familia que vivieran en la pobreza, a pesar de haber pasado en ocasiones por ciertas dificultades, sino que eran una familia que dependían del trabajo de la madre y que a su vez pues dependía de los clientes. Y pues bueno, el pequeño Kosík es inscrito en una escuela que se encontraba en la misma calle donde vivía, la escuela Reis, que es donde conoce a la maestra Milikova, que gozaba de gran autoridad y también de toda la confianza y admiración del pequeño Kosík, ya que la maestra era gentil con el niño, la maestra procuraba a Kosík y también lo cuidaba, y fue así como fue convirtiéndose poco a poco en una parte muy importante dentro de su formación, como el mismo Kosík lo hará notar en sus obras de madurez. Y bueno, por esta misma época, Kosík se une a la organización deportiva Sokol, en donde convive con otros jóvenes, y nace en él el deseo de convertirse en futbolista. En dicha organización se promovía fuertemente la solidaridad entre sus miembros
se promovía la igualdad y de hecho, en palabras de Kozik, nos dice que lo más importante era que permitía ir a hacer ejercicio de varias clases sociales, que su funcionamiento borraba la diferencia entre ricos y pobres y que allí eran todos iguales. Y bueno, cuando Kozik cumple 11 años de edad, asiste al Liceo Estatal Real de Praga, que se encontraba muy cerca de su hogar, y un año más tarde, el 30 de septiembre de 1938, tiene lugar dentro del ambiente político un episodio de gran importancia, ya que los primeros ministros de Francia y Reino Unido, es decir, Edouard Daladier y Arthur Neville Chamberlain, se reunieron con los líderes de la Alemania nazi, Adolf Hitler, y también de la Italia fascista, Benito Mussolini, en Múnich, buscando evitar la guerra o bien una solución a la crisis de los sudestes. Y se le conoce la crisis de los sudestes al conflicto ocurrido en 1938, en el cual una minoría germanófona que habitaba en Bohemia, Moravia y Silesia, que se encontraban dentro de Checoslovaquia y que mantenían las costumbres alemanas, fue defendida por Hitler, abogando por su autonomía y libertad para profesar la ideología nazi. Y es así como el 26 de septiembre de 1938, con los acuerdos de Múnich, firmados por Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier, cedían los sudestes a Hitler, restando gran parte del territorio a Checoslovaquia. Y bueno, pues entonces ante la amenaza de guerra, los sudestes fueron concedidos a Alemania, pero cabe destacar que ningún representante o ciudadano checo fue consultado. Su voz y voto fueron omitidos por completo como si no existieran. Y al respecto, pues la escritora Milena Jesenska, que por cierto murió en un campo de concentración alemán, expresaría que Checoslovaquia no realizó ningún sacrificio por la paz, como se decía alrededor del mundo, ya que consideraba que un sacrificio se hace voluntariamente, pero la realidad era bien distinta, habían sido sacrificados. Y como los checoslovacos no pusieron cartas sobre el asunto, la ocupación alemana ocurrió entre el 1 y el 10 de octubre de 1938, y a los acuerdos que se aprobaron en dicha reunión se les dio el nombre de la Traición de Múnich. La esperanza de Daladier y de Chamberlain era que este acuerdo impediría la guerra, puesto que Hitler había prometido conformarse con los sudestes, pero pues no fue así. Entonces, meses después, el 15 de marzo de 1939, las tropas alemanas invadieron Chequia y convirtieron a Eslovaquia en un estado satélite del Tercer Reich, y pues en otras palabras, Hitler destrozó Checoslovaquia. Kozik escribirá al respecto en 1993 y nos dirá que el espíritu de Múnich es el repliegue y la capitulación ante el mal, a cuya agresividad se rinden en sacrificio el territorio, la soberanía, la libertad, el honor y la solidaridad con la injustificada esperanza de que el agresor se harte y se detenga. Y bueno, pues es en este contexto que un 28 de octubre de 1939, a la edad de 13 años, Kozik y su padre participan en la primera manifestación antinazi realizada en Praga. Y mientras caminaban por las calles, escuchaban las consignas "Viva la libertad", "Abajo los alemanes", y también se cantaba el himno nacional checo con bandera en mano. Y es en este contexto en el que ocurre un quiebre significativo en la infancia de Kozik, un despertar político muy importante que lo marcará profundamente para el resto de su vida. Los filósofos italianos Constanzo Preve y Linda Cesana nos dicen acerca de este evento que Kozik, sin la conciencia de la madurez, el niño de 13 años madura un sentido instintivo de rebelión frente a la brutal transformación de la realidad, un sentido de rebelión por la libertad tomado de la decadencia elemental aprendida de su madre, su maestra y el zoco. Por otro lado, Gerard Marín nos menciona que como un rayo caído del cielo sereno, ocurre un despertar político en la revuelta, en la que Kozik toma conciencia de que el ambiente seguro en el que había crecido no era el único existente en su país, sino que también existía un país envuelto en la brutalidad, por lo que a partir de ese momento, esa realidad se convertirá en su centro de atención, enfrentándose a ella tanto teórica como prácticamente. Y Kozik menciona al respecto de este evento que no deseaba que terminara, porque en esa manifestación
la primera después de la ocupación de Checoslovaquia, sentí lo que es el anhelo de libertad, lo que es el coraje humano y me sentí bien en ello. Y bueno, pues también por esos años, Kozik entonces es cuando abandona los deseos infantiles de convertirse en futbolista y se acerca a la poesía y la literatura, y este es un hecho que tendrá grandes frutos en sus trabajos posteriores. Kozik también ingresa a las filas del Partido Comunista de Checoslovaquia, que por aquel entonces había constituido una organización antifascista clandestina y que Klement Gottwald, líder del partido, se vio obligado a defender para ganar la confianza pública. De hecho, Gottwald fue elegido en 1929 bajo el mandato de Stalin como el líder del Partido Comunista de Checoslovaquia, esto con el fin de contrarrestar los efectos del nacionalismo y democratismo checoslovacos. Pero Gottwald en su discurso inaugural no dudó en decir que al viajar a Moscú por matrícula, lo que en verdad se enseñaba en Moscú era a torcer el cuello. Sin embargo, pues Gottwald siempre fue leal a Stalin, es decir, pues siempre fue su fiel discípulo. Y bueno, ya para la primavera de 1943, Kozik se incorpora a la Asociación de la Iglesia Evangélica Smychov, en donde Karel Hirsch, Jiří Žanet, Václav Dobais y Vinci Schwartz acercaron a los jóvenes de la asociación a las lecturas de las obras clásicas del socialismo. Y en dicha asociación evangélica o bien congregación protestante se concentraba el núcleo de los futuros miembros de un grupo de resistencia. Y es así que, pues, como aún siendo estudiante de secundaria en 1943, Kozik se une a la organización de resistencia llamada Vanguardia, o también conocido como Grupo Revolucionario Vanguardia, convirtiéndose justamente en su miembro más joven. Y algunos de sus miembros que obtuvieron mayor reconocimiento pues eran el célebre periodista y escritor Julius Fučík, que murió en 1943 y que es autor del reportaje Al pie de la horca, donde nos cuenta su paso por la prisión de Pankráck entre 1942 y 1943, tras ser detenido por la Gestapo. Y también encontramos al filósofo Radovan Richta, quien representó un papel muy importante para el desarrollo de lo que se conocería como la Primavera de Praga. De hecho, a Richta se le suele adjudicar el desarrollo del término socialismo con rostro humano, que serviría como lema del periodo de la Primavera de Praga. Y bueno, los miembros del grupo Vanguardia, que se había conformado a finales del verano de 1943, se consideraban comunistas, pero no eran comunistas formados a través del Partido Comunista y su organización, que surge en el seno socialdemócrata en el momento de la ola revolucionaria, que tuvo lugar después de la Primera Guerra Mundial, y que en 1925 se había consagrado como el segundo partido más importante del país y que después de muchas dificultades para la época de la traición de Múnich, alcanza aproximadamente 100.000 miembros, sino que los miembros de Vanguardia habían adoptado el comunismo por medio de la literatura socialista, y esta es una diferencia muy importante. De hecho, la socióloga Alena Wagnerova nos dice al respecto que lo anterior le dio al discurso político de la vanguardia una dinámica diferente y significó la innovación de la herencia intelectual del socialismo por parte del funcionalismo y el estalinismo a la irreconocibilidad del marxismo distorsionado. Y bueno, pues la actividad del grupo Vanguardia era la publicación de la revista ilegal que llevaba el mismo nombre y que representaba una especie de preparación política para la revolución. Poco después, en mayo de 1944, se le pide al joven Kozik ejercer de redactor en jefe de una nueva revista ilegal llamada La Lucha de la Juventud, o bien La Lucha de los Jóvenes, que estaba pensada para realizar el llamado a la movilización de toda la juventud checa. Kozik y muchos de sus compañeros que participaron en la dura resistencia que tuvo lugar durante la ocupación nazi fueron arrestados por la Gestapo entre el mes de octubre y noviembre de 1944, y pues de hecho Kozik fue sacado de la Gestapo de la casa donde vivía con su madre para ser arrestado. Y después de ser juzgado y acusado de alta traición, es llevado al centro penitenciario en Pankráck, en donde fue interrogado en repetidas ocasiones. Posteriormente, en enero del siguiente año, será trasladado a Theresienstadt,
que se encontraba a 61 kilómetros del noroeste de Praga y que era un campo de concentración que servía a la Gestapo de Praga como prisión secundaria para los presos políticos investigados, y en donde Kosik se vio obligado a realizar trabajos forzados, entre los que incluía el traslado de los cuerpos de otros prisioneros muertos a la morgue, en la fábrica subterránea Richard II, y que es en donde Kosik enferma de gravedad por causa de una bacteria, o mejor dicho, enferma de tifus. Y pues es en este periodo que el 2 de mayo de 1945 experimentó la ejecución de varios de sus amigos, y este es un acontecimiento de gran relevancia en la postura crítica de Kosik que lo acompañará para el resto de su vida. De hecho, en la postura crítica de Kosik sobre los acontecimientos posteriores de 1989 se puede notar fuertemente la influencia de este acontecimiento. Y bueno, al respecto es importante destacar que en su estancia en el campo de concentración, Marianne Fabian, que era una empleada ferroviaria del Reich, ofreció su ayuda al joven Kosik para que estableciese contacto con el exterior, asumiendo pues todo el riesgo que significaba este noble gesto. Tiempo después, Kosik escribirá una carta a Marianne Fabian expresando todo su agradecimiento, y ella le contestó lo siguiente: me produjo una gran alegría su carta, muchas gracias. Lo que hice por usted lo hice de todo corazón por un preso checo. Y bueno, pues afortunadamente en mayo de 1945 toda Europa tiene un respiro y la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, y Kosik fue liberado por parte de las tropas del Ejército Rojo el 5 de mayo del mismo año, y fue hospitalizado para recuperarse de la enfermedad que había contraído en el campo de concentración en el que estuvo preso. Lo internan en el hospital Bulovka, y una vez sano y recuperadas las fuerzas, logró terminar en septiembre su bachillerato y decide estudiar filosofía, optando por sociología como disciplina secundaria. Esto justamente en su ciudad natal. Kosik estudia en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, que había sido cerrada durante la ocupación alemana entre los años de 1945 y 1947, y es en esta etapa donde conoce a la mujer que se convertirá en su primera esposa, Rosena Grebenikova, quien fue una historiadora, teórica y traductora literaria, y con la que tendrá 3 hijos: Antonín, Irena y Stefan. También es en este periodo de formación en la universidad donde conoce a uno de los filósofos checos más importantes del siglo XX, a Jan Patočka, que fue alumno de los fenomenólogos Edmund Husserl y Martin Heidegger, y Patočka no solo será maestro de Kosik, sino que con los años se convertirá también en su gran amigo. Recordemos que en los años de posguerra, Patočka enseñaba el pensamiento de Husserl y de Heidegger en la universidad, y pues es en este periodo en el que Kosik tiene un primer acercamiento a la fenomenología. Entre 1947 y 1949, Kosik se marcha a la URSS para continuar con sus estudios a la Universidad de Leningrado y la Universidad de Lomonosov de Moscú, y esto era algo común por la época. Y pues allí tiene contacto con la interpretación leninista y estalinista de la revolución, la teoría marxista de la lucha de clases y la dictadura del proletariado, y pues estos temas se convertirán en el eje principal de sus reflexiones. En un principio, Kosik apoyó fielmente la ideología comunista, como se puede observar en algunos de sus ensayos de la época. Sin embargo, y como veremos más adelante, pues la simpatía por la interpretación estalinista de la vida pues no tardaría mucho tiempo en cambiar por una postura cada vez más crítica. Y de hecho, pues para la generación de Kosik, la creencia comunista que nació durante la traición de Múnich y la guerra de la beta soviética representó una alternativa al terror nazi y la pérdida de cualquier perspectiva de vida que aquellos eventos significaban. Y pues en aquella época Stalin se convirtió en una figura de admiración y de gran respeto, precisamente por el hecho de que los jóvenes y los no tan jóvenes comunistas trataban de ver al dirigente soviético no como un simple político, sino como un pensador que defendía ciertos valores culturales que era imprescindible defender. Y según lo que nos dice el filósofo Thomas Hermann, el folleto de Stalin, que lleva por título sobre la dialéctica y el materialismo histórico, fue uno de los más influyentes para la generación de la posguerra,
ya que representó un punto de encuentro para muchas discusiones y argumentos pro-comunistas, pero posteriormente este mismo folleto se convertiría en blanco de críticas cada vez más duras. De hecho, en un ensayo de 1951 que lleva por título Stalin nos enseña a amar a nuestra patria y odiar a sus enemigos, pues se puede notar que Kosik creyó durante algún tiempo que las democracias populares debían seguir en su lucha al liderazgo del padre del pueblo soviético, es decir, el liderazgo de Stalin, y que la lucha de clases era un vínculo para ellas. También esta interiorización de los principios tanto políticos como filosóficos del stalinismo se hace notar claramente en su ensayo La Unión Soviética, bastión del marxismo-leninismo, publicado también en 1951, y en donde Kosik atribuye a Stalin el trabajo de terminar con aquello que Lenin había comenzado, es decir, de terminar con la revolución socialista. Pero pues debemos resaltar el hecho de que la dura ocupación que sufrieron muchos pueblos durante la guerra ayudó en gran medida a percibir al stalinismo como bueno, ya que pues representaba la única oposición al nazismo. Para el año de 1949, Kosik comienza a trabajar como profesor en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina de Praga, y pues en este periodo su interés por la situación nacional se intensifica fuertemente y empieza una crítica rotunda hacia la figura de Tomás Masaryk, a quien calificaría de oportunista. También una crítica a su humanismo y el movimiento conocido como masarixismo, que representaba para Kosik una ideología contrarrevolucionaria de la burguesía. Y pues la influencia de Kosik hacia la crítica al masarixismo provenía de un viejo comunista que se llamaba Yanis Verma, quien durante el periodo de entreguerras había cuestionado el proyecto nacional del fundador de la República de Checoslovaquia. Pero pues el verdadero objetivo de Kosik era proponer una alternativa al proyecto nacional, proponer una alternativa al humanismo democrático, representado por Masaryk, y cambiar la formulación religiosa de la historia checa. Y bueno, pues en este sentido, Zdeněk Nejedly, un historiador y filósofo que sirvió durante varios años como ministro de Educación, desempeñó un papel muy importante en torno a la sovietización de las universidades y también de la Academia de Ciencias establecida en 1952, ya que Nejedly era quien determinaba los objetivos oficiales de la investigación en la historia de la filosofía checa. Por ejemplo, en el año de 1946 pronunció una conferencia que se tituló Una palabra sobre la filosofía checa, conferencia que apareció impresa en 1950 y en donde se podía encontrar aquella doctrina oficial en torno a la investigación filosófica. Y pues en esta doctrina se apelaba por una nueva filosofía nacional basada en los principios del marxismo-leninismo. Y de hecho, cuando Kosik regresa a Praga, después de haber estudiado en Rusia, dedicará toda su energía a construir un sistema filosófico. Ya para 1950 se gradúa como doctor en filosofía de la Universidad Carlos de Praga con una tesis titulada Algunas preguntas sobre la democracia popular como forma particular de la dictadura del proletariado, y cuyo asesor era Boumil Riba. Y por este mismo año comienza también su servicio militar, en el momento en el que ocurren las purgas comandadas por Godwal, el gran alumno de Stalin, y entre los juzgados y ejecutados se encontraba Slansky, que fue secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia. Y pues este hecho es importante porque Kosik aplaudió con cierto fervor las purgas producidas bajo el mandato de Godwal, que tuvieron lugar durante los primeros años de la década de los 50. Posteriormente, en 1952, Kosik es empleado como investigador en el que posteriormente se convertirá en el Instituto de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia, y que por aquel entonces pues varios jóvenes habían sido contratados con el fin de desarrollar investigaciones en torno a los predecesores de la actual vanguardia comunista, y es así como se le asigna a Kosik la tarea de estudiar el siglo XIX. Kosik publicará en Cuadernos Filosóficos un artículo sobre las visiones políticas de Emanuel Arnold, al cual admiraba mucho, y un año más tarde editó una antología que se titulaba Demócratas Radicales Checos, una selección de ensayos políticos, y del cual escribirá un gran prólogo que llevaba por título La posición y la importancia de los demócratas radicales en la historia de la política e ideología progresista checa.
Y bueno, pues Kozik siguió trabajando en torno a estos temas que le parecían de vital importancia e investigó en un contexto cada vez más amplio la situación durante un gran periodo de tiempo. Y toda esta investigación o este estudio encontró su culminación en 1958 con la publicación de su Democracia Radical Checa, que se subtitulaba Contribución a la historia de las disputas ideológicas en la sociedad checa del siglo XIX. Y esta obra fue considerada por Kozik hasta el final de su vida como su más grande aportación a la filosofía. Y pues como un dato extra, Kozik dedicó este libro a sus amigos Karel Hirst y Bratislav Holad, que fueron ejecutados frente a sus ojos durante la guerra. Y bueno, pues a pesar de que el libro Democracia Radical Checa no tuvo el éxito que su autor esperaba, es necesario tener en cuenta que la producción intelectual de Kozik de estos años, ya que representan la piedra de toque de la producción futura del filósofo checo. Y de hecho, pues en esta obra de 1958, Kozik recibe gran inspiración de la historiografía soviética, la historiografía marxista y el estudio del hegelianismo. Por ejemplo, las interpretaciones en torno al desarrollo de las ideas fue influenciada por Antonio Gramsci, por George Lukács, por Lucien Goldman y los clásicos marxistas. Y pues en este sentido, la democracia radical checa representó un primer intento de revisión en torno a las políticas comunistas, ya que para Kozik los demócratas radicales revolucionarios eran predecesores de los comunistas. Y es así como la tradición nacional representada por Nejedly fue cuestionada. Y el retorno a los clásicos ayudó en gran medida a cuestionar la tradición nacional que se representaba oficialmente. Y bueno, pues me parece que el video de hoy podemos dejarlo hasta aquí, para que en una segunda parte hablemos de este revisionismo que acabamos de mencionar y le demos la importancia y el espacio que necesita este tema. Pero por el momento me parece que hemos dado un muy buen panorama general de los primeros años de formación de Karel Kozik y por favor estén atentos para la segunda entrega y no me queda más que agradecer su interés por estos videos y por el gran apoyo que le han dado al canal. Hasta la próxima.